Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre los tipos de explicación cosmológica. La cosmología mítica. La palabra mito suele utilizarse hoy en día en sentido despectivo. Llamamos mito a cosas de las que queremos decir que no son ciertas, de las que no se tiene prueba o que consideramos pseudocientíficas. Sin embargo, el estatus de la palabra mito es diferente si se analiza desde una perspectiva etimológica o histórica. Etimológicamente, la palabra griega mitos significa simplemente historia. Históricamente, los mitos son narraciones con la función de ofrecer una explicación sobre el origen de algo. Hay mitos que explican el origen de los dioses, del hombre, de ciertas costumbres, de algunas instituciones y aún del universo mismo, siendo estos últimos los mitos de naturaleza cosmogónica. Existe una gran cantidad de mitos cosmogónicos, como el Popol Vuh maya o el mito africano del Aidowedo. En los mitos cosmogónicos, de manera análoga a como se hace en cualquier tipo de mito, se narra una historia encarnada por personajes fantásticos, algunas veces antropomorfos, que juegan un rol en la creación del universo. Por ejemplo, en el mito del Aidowedo, una serpiente con tal nombre es la primera cosa creada y lleva al creador en su boca para que cree todas las demás cosas del universo. Luego pasa a servir como estructura fundamental sobre la que reposa el peso del mundo. Según estudios ofrecidos por Claude Lévi-Strauss entre 1908 y 2009, un mito cosmogónico es una narración que explica el origen del universo, utilizando los recursos estructurales y literarios del mito. Una pregunta fundamental acerca de tales mitos es qué elemento hace que no sean un simple cuento sobre el origen del mundo, sino una teoría sobre tal fenómeno. El elemento que le otorga al mito cosmogónico su fuerza explicativa no parece hacer parte del mito, puesto que un mismo texto puede ser tomado tanto como una explicación del origen del universo como un cuento perteneciente al dominio de la ficción. Supongamos que un extraterrestre llega a una biblioteca terrestre y empieza a leer el Popol Vuh. Es totalmente concebible que el extraterrestre considere tanto que el libro es una historia ficticia como que lo tome como un documento cosmogónico de la humanidad. Lo que le da al mito su fuerza explicativa es simplemente la actitud con la que lo tome una cierta comunidad de personas. Las razones que llevan a una comunidad a adoptar un mito cosmogónico son variadas. Por ejemplo, la coherencia que guarda con el resto de sus creencias. Sin embargo, tal vez la razón más importante es que no cuente con una explicación cosmológica más sofisticada. Los mitos solo pueden considerarse cosmológicos cuando no cuentan con explicaciones que se adecúan a criterios de racionalidad y justificación, como la evidencia empírica o el uso de la explicación más sencilla. Independientemente de que los mitos no se adecúen a ciertos criterios de racionalidad y justificación que pueden parecer necesarios en una explicación, lo que puede considerarse una crítica externa a la cosmología mítica. Es posible encontrar también una cierta crítica interna que debe considerarse. La intención que se tiene al adoptar un mito como una teoría cosmológica es claramente encontrar en él una explicación del origen del universo. La mayoría de los mitos buscan explicar tal origen mediante la postulación de una fuerza creadora, a partir de la cual se genera la existencia de todo lo demás. Ahora bien, si tal fuerza creadora se concibe, como en efecto se hace, como algo existente, su origen debe ser también explicado dentro de una teoría cosmológica. Sin embargo, este parece ser un vacío explicativo de los mitos cosmogónicos, puesto que explican el origen del universo a partir de su relación con una fuerza creadora, pero fallan en explicar el origen de la fuerza creadora misma. Evidentemente, explicar el origen de tal fuerza creadora postulando otra fuerza creadora no soluciona este problema.